No tenía rostro, pero sabía que me estaba observando. Estas palabras, repetidas una y otra vez por personas de todo el mundo, describen encuentros con algo que, aunque aparentemente intangible, ha dejado cicatrices emocionales y traumas psicológicos duraderos. A lo largo de la historia, las sombras oscuras han sido el tema de incontables relatos de miedo, desde las leyendas de los pueblos antiguos hasta los testimonios de quienes, en pleno siglo XXI, aseguran haberlas visto en sus propios hogares. ¿Por qué tantas personas describen estas figuras de formas tan similares? ¿Estamos frente a un fenómeno psicológico colectivo, una respuesta de nuestro cerebro a situaciones de estrés extremo? ¿O existe algo más profundo y desconocido detrás de estas apariciones? Hoy, en Más allá del mito, no solo escucharemos los relatos más impactantes de quienes se han encontrado cara a cara con estas sombras, sino que también exploraremos las posibles explicaciones científicas, psicológicas y paranormales detrás de este. Para comprender el misterio de las sombras oscuras, primero debemos escuchar a quienes las han presenciado. A lo largo de los años, se han recopilado innumerables testimonios provenientes de personas de diferentes partes del mundo. Lo sorprendente es que, a pesar de las diferencias culturales, los relatos comparten detalles inquietantemente similares. Empezamos con una mujer en su treintena, residente de Nueva York, que relata cómo, en repetidas ocasiones, ha despertado de madrugada sintiendo que no estaba sola en su habitación. Según su testimonio, al abrir los ojos veía una figura oscura parada junto a la puerta. La figura no se movía ni emitía sonido alguno, pero la sensación de ser observada era innegable. Un hombre en Japón comparte una experiencia muy similar y sorprendente. Describió una sombra que parecía desprender oscuridad, deslizándose desde el techo hacia el suelo antes de desaparecer. Aunque intentó encender las luces, su cuerpo estaba paralizado por el terror. Uno de los relatos más perturbadores dentro de este fenómeno es el personaje al que suelen llamar hombre del sombrero. Se trata de una figura sombría más definida que las demás, siempre descrita como alta y con un sombrero de ala ancha. Aunque no tiene rostro ni detalles visibles, quienes lo han visto aseguran que su presencia emana un aura fría y de amenaza absoluta. Una mujer de Texas narró cómo esta figura apareció en el pie de su cama durante varias noches consecutivas. Sabía que estaba despierta, dijo, porque me miraba directamente, aunque no tenía ojos. La experiencia fue tan traumática que la llevó a mudarse de su casa. Otra constante en estos relatos es la intensidad del miedo que generan las sombras. Muchas personas aseguran que, incluso antes de verlas, sienten un cambio en el ambiente, el aire se vuelve más denso, la temperatura parece bajar y el corazón comienza a latir con fuerza. El testimonio de un joven en Alemania es particularmente llamativo. Era como si alguien estuviera empujándome hacia la cama, aunque no había nadie allí. Luego vi la sombra al lado de la ventana. No puedo explicarlo, pero sabía que no era una persona normal, mencionó. Lo que hace que estos relatos sean tan inquietantes es su universalidad. ¿Cómo es posible que personas de culturas, épocas y contextos diferentes describan experiencias tan similares? ¿Es este un fenómeno psicológico profundamente arraigado en la psique humana o estamos frente a algo que desafía nuestra comprensión de la realidad física? Antes de recurrir a explicaciones paranormales, es crucial examinar lo que la ciencia tiene que decir sobre este fenómeno. Aunque las sombras oscuras pueden parecer sobrenaturales, los estudios en neurología, psicología y percepción visual ofrecen algunas pistas interesantes sobre lo que podría estar sucediendo. Por ejemplo, una explicación según la ciencia es la parálisis del sueño, el cual es uno de los fenómenos más estudiados relacionados con la aparición de sombras oscuras. Durante la fase REM del sueño, cuando nuestros sueños son más intensos, el cerebro paraliza temporalmente el cuerpo para evitar que actuemos físicamente lo que estamos soñando. Sin embargo, si una persona se despierta durante esta fase, puede experimentar un estado de parálisis en el que está consciente, pero incapaz de moverse. Durante este estado, es común que las personas vean figuras sombrías o experimenten alucinaciones auditivas. Según los expertos, esto podría ser una respuesta de nuestro cerebro, que intenta interpretar los estímulos mientras se encuentra en un estado de confusión. El Dr. Al-Chani, investigador de la Universidad de Waterloo, afirma que las figuras sombrías que muchas personas reportan durante la parálisis del sueño son probablemente una manifestación de un miedo primitivo a los depredadores. Nuestro cerebro aún lleva consigo instintos ancestrales, y en estados de vulnerabilidad extrema, como la parálisis del sueño, estas respuestas se activan.
Otra explicación podría ser la pareidolia, que es un fenómeno psicológico que lleva a las personas a ver patrones familiares, como caras o figuras humanas, en estímulos ambiguos, es otra posible explicación. En condiciones de baja luz, nuestra percepción visual puede malinterpretar sombras normales como algo más definido. Por ejemplo, una prenda de ropa colgada en el respaldo de una silla, iluminada por la luz tenue de una lámpara, podría parecer una figura humanoide si se mira rápidamente o desde un ángulo particular. Además, estudios han demostrado que nuestra percepción puede ser influenciada por el estrés, el cansancio y la falta de sueño, aumentando la probabilidad de malinterpretar estímulos visuales. Los estados emocionales intensos, como el miedo o la ansiedad, también pueden afectar la forma en que percibimos nuestro entorno. En situaciones de estrés extremo, el cerebro entra en un estado de alerta máxima, procesando cualquier estímulo como una posible amenaza. Esto podría explicar por qué muchas personas sienten una presencia, incluso cuando están solas en una habitación. Según el neurocientífico Vilayanur Ramachandran, nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas potenciales, incluso en ausencia de evidencia concreta. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas de los estímulos ambientales. Estas explicaciones científicas arrojan luz sobre muchos aspectos del fenómeno de las sombras oscuras, pero no abordan todas las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tantas personas describen al hombre del sombrero con características similares? ¿Y por qué estas experiencias generan un miedo tan profundo, casi universal, que parece más allá de lo que una simple alucinación podría provocar? Cuando las explicaciones científicas no son suficientes, surgen teorías que exploran lo paranormal, lo espiritual e incluso lo interdimensional. Estas ideas, aunque más especulativas, han capturado la imaginación de millones y ofrecen respuestas alternativas para quienes creen que hay más en este fenómeno de lo que la ciencia puede explicar. Ya que en muchas culturas, las sombras oscuras son interpretadas como espíritus. Algunos las ven como almas atrapadas entre este mundo y el más allá, incapaces de encontrar la paz, el lugar conocido como el limbo. Según estas creencias, estas entidades se manifiestan como sombras debido a su estado incompleto o inmaterial. En otras tradiciones, se les considera presencias malignas que se alimentan del miedo y la energía de quienes las ven. Este aspecto explicaría por qué tantas personas reportan una sensación de amenaza inmediata cuando están cerca de estas figuras. Otra teoría fascinante sugiere que las sombras oscuras no son de este mundo, sino de otra dimensión. Según esta idea, podrían ser seres que existen en un plano de realidad paralelo a nuestro, pero que ocasionalmente logran interactuar con nuestra dimensión. El físico teórico Michio Kaku ha mencionado en entrevistas cómo las teorías de la física cuántica permiten la posibilidad de múltiples dimensiones. Aunque esta conexión con las sombras oscuras no es directa, algunos investigadores paranormales han vinculado estas ideas con encuentros inexplicables. En el ámbito paranormal, se cree que ciertos lugares pueden almacenar la energía de eventos traumáticos o intensos. Estas energías, llamadas residuales, podrían manifestarse como sombras que parecen repetir patrones, como si fueran un eco del pasado. Estas teorías paranormales no solo intentan explicar las sombras oscuras, sino que también amplían nuestra comprensión de lo que podría existir más allá de lo visible. ¿Son estas sombras un recordatorio de que hay más en nuestro mundo de lo que podemos ver o medir? A lo largo de los años, ciertos lugares se han convertido en epicentros de relatos sobre sombras oscuras. Veamos algunos de los más icónicos y las historias que los rodean. Por ejemplo, apodado el Triángulo de las Bermudas de Rumanía, este bosque es conocido por fenómenos extraños, incluidos avistamientos de sombras que parecen observar a los visitantes desde la distancia. También un antiguo sanatorio con una historia oscura, el Hospital de Waverly Hills, ubicado en Estados Unidos. Los visitantes reportan figuras sombrías que se deslizan por los pasillos vacíos, particularmente en el famoso Túnel de la Muerte. En la ciudad de Nueva Orleans, una ciudad histórica, muchas casas antiguas están asociadas con relatos de sombras oscuras, que se mueven entre las habitaciones durante la noche. Estos lugares no solo atraen a investigadores paranormales, sino también a curiosos que buscan experimentar el misterio en carne propia. Las sombras oscuras, ya sean productos de nuestra mente, manifestaciones espirituales o algo completamente diferente, nos recuerdan que aún hay mucho que desconocemos sobre nuestro mundo. Nos desafían a cuestionar nuestra percepción, a explorar lo desconocido y a aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles. ¿Qué opinas tú?
¿Son estas sombras una ilusión, una advertencia o un recordatorio de que el misterio aún habita entre nosotros? Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías. Si te apasionan los enigmas que desafían la lógica, no olvides darle like a este video, suscribirte a Más Allá del Mito y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo misterio,